Entonces damos inicio a este hermoso tiempo de devocional. Lo hacemos orando. Padre bendito, creador del cielo y de la tierra, presentamos este hermoso momento. Presentamos nuestra vida, presentamos nuestros corazones. Padre bendito, primeramente te queremos pedir perdón por nuestras fallas, nuestros errores, por nuestros pecados. Sabemos que tú eres un Dios bueno y sabemos que tú nos has perdonado gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También te queremos pedir en estos momentos que esta enseñanza quede escrita en nuestros corazones y que esta enseñanza nos ayude, nos enseñe a ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos, y que podamos, Padre de la gloria, poner en práctica tu palabra, tus enseñanzas, Padre bendito, que podamos ser mejores cristianos, que podamos siempre santificar tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos, Padre, esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a compartir un mensaje denominado que no se enfríe tu amor. Que no se enfríe tu amor. Vamos a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 10 en adelante. Dice la palabra: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Tremenda palabra, ¿no, iglesia? Dice que el amor de muchos se enfriará. Y pues, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a este hermoso pasaje, Dios mismo nos está mostrando por qué se va a enfriar el amor de muchos. Y la respuesta bíblica es porque se ha multiplicado la maldad. Y tristemente y efectivamente eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Porque este es un mensaje escatológico. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en Mateo 24 lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y efectivamente lo que vemos en los últimos tiempos es que la maldad se ha multiplicado. Y un efecto de que la maldad se haya multiplicado es que el amor de muchos se enfriará. Iglesia, y una de las características de la vida cristiana precisamente es amar a Jesús. La vida cristiana se fundamenta en amar a Jesús. Eso implica sacrificarlo todo por Él, amarlo con todo nuestro corazón. Amar a Cristo debe ser nuestra principal prioridad. ¿Qué significa amar a Cristo? ¿Qué significa amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todo nuestro corazón? Pues que eso se debe convertir en nuestro mayor objetivo de vida. El amor a Dios nos debe motivar a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor trabajador, un mejor estudiante. Es decir, que amar a Dios nos mueve a hacer las cosas con excelencia. Amar a Dios nos conduce a hacer las cosas con amor, porque ya sabemos que todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios que lo tenemos que hacer para glorificar a Dios, para agradar a Dios. Lo tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios, y para nosotros poder actuar conforme a la voluntad de Dios, nuestro corazón tiene que estar lleno de amor hacia Dios. La fuente del amor es Dios, ya lo sabemos. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué? Es amor. Por eso me llama la atención al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Llama la atención que tienen los 3:6. Juan 6, 66. Tienen los 3:6. Y acuerden que Apocalipsis dice que el 666 es el número de hombre, que es la marca de
de la bestia. Dice la palabra en Juan 6:6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Me llama la atención porque está hablando de que esas personas le dieron la espalda a Cristo. ¿Se volvieron qué? Pues anticristos. Porque cuando el ser humano, cuando la persona le da la espalda a Cristo, pues está demostrando que no ama a Cristo. Es decir, que se vuelve en un anticristo, rechaza a Cristo. Dice Juan 6:6 que le dieron la espalda a Cristo. 6:6 dice Apocalipsis que es el número del anticristo. No amar a Cristo, iglesia, convierte a la persona en anticristo. La gente sin amor se vuelve fría y dura de corazón, que es el pasaje bíblico que estamos estudiando, el mensaje escrito en Mateo 24, a partir del versículo 10 en adelante. Es decir, que cuando se enfría el amor en el cristiano, se corre el riesgo de alejarse de Dios, se corre el riesgo de darle la espalda a Cristo, abandonar la vida de la fe y por ende conduce la persona en convertirse en una especie de anticristo. Cuando se enfría el corazón del creyente, no hay perseverancia en la vida cristiana, no persevera en el camino de la fe. ¿Por qué? Por falta de amor. Entonces esta mañana pues el Señor nos está diciendo pues que es muy peligroso eso. Debemos recuperar ese amor, debemos volvernos a Dios, debemos darle prioridad a los asuntos espirituales. Por eso, iglesia, me llama la atención lo que encontramos en Segunda de Timoteo, del 3 al 1, dice lo siguiente: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dura palabra, tremenda palabra, porque el Señor nos está diciendo por medio de esta carta que escribió Pablo que en los últimos tiempos, ¿cómo iba a estar la gente? Pues sin amor. Y como no tienen amor en su corazón, iban a tener una conducta totalmente pecaminosa, sin afecto, amadores de sí mismos, ávaros, ambiciosos, egoístas, violentos. Y el Señor nos está diciendo, a estos evita. Hay que evitar ese tipo de personas para no contagiarnos de su maldad, para no contaminarnos de su pecado. Y la pregunta sería, ¿cómo evitamos a ese tipo de personas si estamos en un mundo pues donde estamos rodeados de muchas personas que no conocen del mensaje de Cristo, rechazan el mensaje de Cristo, rechazan la gracia de Cristo? La respuesta es con sabiduría, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, estableciendo prioridades, escogiendo nuestras amistades, dando prioridad a mi relación con Dios. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo debe producir en nosotros paz, gozo, y por ende no nos vamos a sentir solos, no nos vamos a sentir aislados como ermitaños, que yo no tengo vida social y entonces me siento incómodo, me siento triste, me siento deprimido, me siento solo, entonces por ende tengo que buscar la compañía de esas personas, y tristemente pues muchas de esas personas no caminan con Cristo y empiezan a alejarme a mí de Cristo. Pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo, yo tengo siempre a Jesús presente en mi vida y no voy a sentirme solo y no voy a sentirme triste y no voy a sentirme con ese deseo y con esa necesidad de tener vida social, porque pues hay que ser sencillamente efectivos. Si esas personas no son de bendición, pues el Señor dice, evítalas, evítalas.
Ojo, ojo iglesia con esas amistades. ¿Por qué? Porque hacen que se enfríe el amor, porque alejan al creyente de Cristo. Y un creyente que se empieza a alejar de Dios, se va ¿qué? A enfriar su corazón. ¿Y qué pasa? Pues está afectando su capacidad para amar. Entonces va a estar más centrado y preocupado por las cosas del mundo, y peor aún, la persona se vuelve insensible, con un corazón de piedra, insensible a la voz de Dios, insensible al dolor y al sufrimiento humano, insensible frente a la inmoralidad. Todo lo que está pasando hoy en día, que hay una enorme decadencia moral, es el resultado de la falta de ¿qué? De amor. No hay amor frente a los niños no nacidos que son condenados a la muerte. Son cortados de la tierra sin darles la oportunidad de vivir. No hay amor frente a los niños que están siendo atacados con la ideología perversa y satánica denominada ideología de género. ¿Por qué? Porque hay una falta de amor. Entonces, cuando no hay amor, hace que las personas callen, que las personas acepten esa maldad. La gente no protesta frente a esas injusticias. No hay amor. Por eso no se defiende a los niños. Por eso la gente deja que el gobierno los corrompa por medio de esa inmoral, por medio de un sistema educativo inmoral, donde están imponiendo ese tipo de ideologías perversas que quieren dañar a los niños, a las niñas, quieren dañar la familia, atacan los principios cristianos. Pero como no hay amor, entonces la gente no dice nada, la gente se calla. Y la misma palabra de Dios dice que si sé que debo hacer algo bueno y no lo hago, estoy pecando por omisión. Pero ¿por qué tenemos creyentes y cristianos tibios que les da miedo hablar frente a esas aberraciones, frente a ese tipo de pecado, frente a este tipo de abominaciones? Porque no tienen amor, les falta amor frente al perdido, les falta amor frente a los más débiles, frente a los más necesitados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo enfrentar eso? Promoviendo los valores cristianos. Es decir, yo voy a hablar y no me da miedo la cancelación, de que me critiquen, de que me digan que yo soy homofóbico. No, nada de eso. Vamos a hablar, porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Tenemos el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Evangelio. Somos la sal y la luz en esta tierra. Entonces tenemos que promover los valores cristianos. ¿A dónde hacerlo? Pues iniciando con nuestra familia, mirando entre nuestra familia cómo están esos principios. Si tenemos un familiar que no vive en los valores cristianos, tenemos un familiar que incluso aplaude ese tipo de pecado, pues tenemos que ir a hablarle. Tenemos que hacerle directamente sinceros y mostrarle a la luz de la palabra que eso no se debe hacer y que no se debe aplaudir y que eso no se debe permitir. Y hacerlo con los amigos, hacerlo con los vecinos, hacerlo con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, hacerlo con la mayor cantidad posible de personas. Iglesia, no hay límite para impactar a la sociedad con la moral bíblica. Miren, pongamos otro ejemplo. Hoy, ¿qué está pasando? Hurtos, violaciones, asesinatos, sicariato, extorsiones, atentados, guerras. Y muchas veces, ¿qué hace el creyente? Calla. Es decir, ya se ha vuelto tan común eso que el corazón se ha endurecido. Cuando yo estaba pequeño y uno escuchaba que mataban, asesinaban a alguien por la violencia, por X motivo, como que la sociedad se escandalizaba, el pueblo se escandalizaba. Hoy en día eso se ha vuelto tan normal que ya no nos duele, ya no nos causa ningún tipo de dolor. Y si eso nos está pasando, es una alerta. Quiere decir que ese corazón se está enfriando. Nosotros no podemos permitir que el corazón se esté enfriando. No podemos normalizar ese tipo de conductas sociales. Eso siempre nos tiene que causar, ¿qué? Dolor. Siempre. Cuando voy de viaje, me da mucha tristeza
cuando cerca del peaje de Buenos Aires, yendo a Ibagué, y temprano, ya estamos hablando tipo 8 de la noche, aquí entrando al Espinal por el lado de la Tambora, y temprano, tipo 8 o 9 de la noche, antes salían muy tarde, a la medianoche, veo mujeres que están ahí ofreciendo su cuerpo, están prostituyéndose. A mí me da mucha tristeza eso, me da mucho pesar, incluso a veces me dan ganas de llorar, me quebranto, a mí me genera mucha tristeza cuando veo que una mujer está ejerciendo la prostitución, está vendiendo su cuerpo. Eso a mí me quebranta, me da mucho pesar. Yo, Señor, esa persona que está en esa condición, ¿qué habrá detrás de esa vida? ¿Por qué lo hace? Independientemente de la causa, digo, Señor, qué vida tan miserable, qué vida tan vacía, cuando una mujer está vendiendo su cuerpo. Eso a mí me genera mucha tristeza. Y a nosotros nos tiene que generar mucha tristeza cualquier maldad que se está viviendo en este mundo. Yo cuando veo esas cifras de esa guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva más de 1.200.000 personas muertas y el 99.999% hombres y la mayoría jóvenes, a mí eso me genera mucha tristeza, mucho dolor. Uno mira las noticias y a uno le genera mucha tristeza ver todo lo que está pasando en el mundo, pero es una tristeza diferente, o sea, no es una tristeza de, ay, que voy a entrar en depresión, pastor, porque pues tanta maldad que hay en el mundo. No es una tristeza de depresión, es una tristeza que me tiene que conducir a orar, que me tiene que conducir a ir a Cristo, a decirle, Señor, te pido perdón por los pecados de estos gobiernos, por los pecados de estas personas. Señor, ten misericordia por esas familias que han sido víctimas de esas tragedias, de esas violaciones, de esos asesinatos. Señor, aún ten misericordia por esas personas que están cometiendo esos crímenes, que tienen esos comportamientos. Muy seguramente no te conocen, no sabemos qué hay detrás, iglesia, de esa persona que hace eso. Y no hay que llegar a criticar, a juzgar, porque no sabemos qué mueve a esa persona a cometer esos delitos. Porque nosotros ya sabemos que manifiesta las obras de la carne, nosotros ya sabemos que cuando se cometen esas cosas es el pecado que está en el corazón de la persona. La persona que peca es porque así está su corazón, así está su espíritu, así está su alma, y el pecado es la manifestación de eso que hay por dentro. Sabemos que la persona que comete un delito, un hurto, un asesinato, pues es una persona que está condenada, y eso nos tiene que doler tanto a la víctima como al agresor, porque detrás de eso hay una maldad, hay un pecado. El problema de este mundo es el pecado, y uno tiene que ir, Señor, ten misericordia por esas personas, orar por esas personas, orar, hermano. Por eso nunca nos dé miedo hablar del Evangelio. Seamos cristianos valientes, hablemos por todos los medios que el Señor nos ha dado del Evangelio. Iglesia, son tiempos difíciles y el Señor nos ha llamado a eso, a que hablemos de las oportunidades valiosas que el Señor le da al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Hagámoslo a todo el mundo, hagámoslo con toda persona que tenga la oportunidad de hablar. Hagámoslo, no dejemos que esa maldad que está viviendo el mundo enfríe nuestro corazón, porque estamos viendo tantas cosas que el corazón se puede endurecer. O sea, se le acerca allá a alguien a pedirle una limosna, a pedir una ayuda, y uno como que dice, pero ¿será que sí? ¿Será que esta persona está pidiendo para el vicio? ¿Está mintiendo? Y entonces muchas veces nuestro corazón se endurece. Pero esta mañana es una hermosa oportunidad que el Señor nos está dando para que por medio del Espíritu Santo tengamos ese amor. Amor primeramente por Dios y amor por las almas necesitadas de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre Celestial esta mañana que nos permita tener un corazón lleno del amor de Dios. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Padre, esta mañana te pido en el nombre de Jesús
que guardes el corazón de cada persona que escuche esta oración. Guarda, Padre bendito, nuestros corazones. Guarda el corazón de tus hijos, de cada creyente, para que nunca se vaya a enfriar por la maldad que se ha multiplicado en estos últimos tiempos. Haznos con la capacidad de amor como Jesucristo amaba al perdido. Aún las personas que le hacían daño a Jesucristo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una muestra infinita del amor. Ayúdanos a mirar, Padre bendito, como Cristo. Ayúdanos a amar como Cristo. Ayúdanos a parecernos a Cristo. Ayúdanos a tener un amor inagotable por el perdido. Esta mañana, Padre bendito, te pedimos perdón por la maldad del mundo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia sobre las naciones de la tierra. La maldad se ha multiplicado, Señor. Padre bendito, cada vez que uno mira las noticias, uno ve maldad por todos lados, víctimas por todos lados. Señor, Padre bendito, hoy oramos por esas mujeres, Padre. No sabemos qué circunstancias las hayan conducido a ejercer esa prostitución, a vender sus cuerpos. Pero, Padre, solamente tu amor, tu misericordia y tu poder puede sacarlas de esa vida. Puede sacarlas de la oscuridad. Hoy oramos por ellas. Nosotros no las conocemos, no sabemos cómo se llaman, Padre, pero tú las conoces porque tú todo lo sabes. Y hoy ten misericordia sobre esas mujeres, Padre bendito, envía tu Santo Espíritu para que sean libres y tengan una vida diferente al lado de Cristo. Hoy oramos, Padre, por esos niños que no han podido nacer porque han promovido la interrupción del embarazo. Padre, perdona esa maldad. Perdona porque están sacrificando esos niños a Molot. Y ayúdanos, Padre, a ser esa voz que lleve esperanza y consuelo a las personas que han tomado esa decisión y hoy se arrepienten de eso. Pero que también seamos esa voz que llevemos la moralidad bíblica, la moralidad de Dios, la conciencia de Dios a esa humanidad perdida, para hablar por los niños, para no permitir, Padre bendito, que esas nefastas ideologías nos las impongan. Como cristianos despertemos, actuemos y no nos dejemos imponer en las escuelas, en los colegios, en nuestra comunidad, ese pecado, esas abominaciones. Danos esa valentía, Padre bendito, para poder actuar, para hablar, para no callar, para no pecar por omisión. Y llénanos del amor de Dios, Padre bendito, que nunca se vaya a enfriar nuestro corazón, que nunca se vaya a enfriar nuestro amor por causa de lo que estamos viviendo en este mundo. Aviva hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús, el amor por Cristo, el amor por el Padre, el amor por el Espíritu Santo, el amor por tu obra, el amor por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, comparte este mensaje para que sea de bendición para muchas personas, para que sean impactadas por la palabra de Dios.